Bueno, el ejercicio que vamos a realizar ahora es un ejercicio de gases. Entonces tenemos un mol de un gas ideal. Lo del mol, un mol es una cantidad, una forma de expresar la cantidad de sustancia. Lo mismo que para expresar la cantidad de materia, ¿no? Pues utilizamos el kilogramo, la masa. Pues el mol es eso, una forma de expresar la cantidad de sustancia. Entonces, pues tenemos un mol de gas, lo vamos a representar así. N, el número de moles, es igual a 1. Y entonces dice que se encuentra en un recinto cerrado, inicialmente a una atmósfera de presión y 0 grados de temperatura. O sea que inicialmente la presión a la que se encuentra ese gas es de una atmósfera, y por otro lado la temperatura a la que se encuentra ese gas es de 0 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 273 Kelvin. Para pasar de grados centígrados a Kelvin, lo que hay que hacer es sumarle 273. Pues bien, se realizan las siguientes transformaciones. Ese gas, a ese mol de gas, se le somete al siguiente proceso. Primero, una expansión isoterma, o sea, se expande a temperatura constante hasta ocupar un volumen doble del inicial. O sea, vamos a poner aquí, este sería el primer proceso, y este proceso se realiza a temperatura constante. La temperatura es igual a constante y, repito, se expande hasta un volumen doble que el inicial. O sea, que el volumen en esta segunda etapa, en este segundo estado, va a ser dos veces el volumen inicial V sub 1. La temperatura es constante, con lo que la temperatura aquí T sub 2 va a ser la misma temperatura que aquí, o sea, 273 Kelvin. Posteriormente, en esta parte, en esta etapa 2, se calienta isobáricamente, o sea, a presión constante, hasta el doble de temperatura. O sea, que sometemos ese mol de gas a un proceso de calentamiento. Aquí ya la temperatura no es constante, pero me dicen que el proceso es isobárico. Isobárico quiere decir que es a presión constante. Aquí la presión se mantiene constante y, y consigue una temperatura que es el doble de la anterior. O sea, T sub 3 es el doble de la anterior, o sea que sería pues 6, 7, 7, 14 y 5, 4, 6 Kelvin. Esa sería la temperatura. Bueno, seguimos con este proceso. Ahora, posteriormente, lo sometemos a una compresión isotérmica. O sea que comprimimos el gas, lo comprimimos en una nueva etapa, y la compresión es isotérmica, o sea que la temperatura ahora se mantiene constante. La temperatura aquí es constante hasta que el volumen es igual, nos dicen, hasta conseguir un volumen final igual a la transformación primera. Esta es la primera transformación, pues el volumen es 2 veces V sub 1. O sea, el volumen ahora, en esta etapa 4, es igual a 2 veces
V sub 1. Bien. Y por último, se somete a un enfriamiento isobárico, o sea, a presión constante, hasta llegar al estado inicial. Lo que hacemos ahora es someter ese gas, lo sometemos de nuevo, vamos a ver, lo sometemos a eso, a un enfriamiento. La temperatura aquí no es constante, lo que sí es constante es la presión aquí es constante, hasta de nuevo devolver el gas a las condiciones iniciales. O sea que este es el proceso que ha seguido. Lo repetimos. Primero una expansión isoterma, o sea, la temperatura es constante, hasta llegar a un volumen doble del inicial. Luego, en esta etapa, lo calentamos isobáricamente, o sea, a presión constante, hasta tener una temperatura doble de la anterior. Luego lo comprimimos isotérmicamente, o sea, la temperatura es constante, hasta conseguir un volumen final de la transformación primera, o sea, el volumen final igual que este, y luego lo enfriamos isobáricamente, o sea, a presión constante, hasta el estado inicial. Bueno, pues lo que nos preguntan es que representemos el proceso global en un diagrama presión-volumen, y en el apartado B, pues calcular los valores de presión, volumen y temperatura en cada uno de los procesos, ¿no?, de esas transformaciones. Esto se realiza mediante una fórmula que es la siguiente. Todos conocemos la ecuación de estado de los gases ideales, que dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por R y por T. Entonces, aquí N es 1, el número de moles es 1, con lo que tenemos, si despejamos, que la presión por el volumen partido por la temperatura es igual a R. R es un número, sería la constante de los gases ideales, ¿vale? Como nos muestra en los datos, pues 0,082. Pues bien, con esta fórmula se realiza todo el ejercicio. Vamos a ver, si el proceso se realiza a temperatura constante, si el proceso, repito, se realiza a temperatura constante, esta temperatura, que vale siempre lo mismo, me dicen que es constante, yo podría multiplicarla por R. Y entonces, si la temperatura vale siempre lo mismo, y la multiplico por R, que siempre vale lo mismo, entonces obtendría que el producto de la presión por el volumen vale siempre lo mismo. Pues bien, esto que hay aquí es la ley de Boyle. Ley de Boyle. Bien, esta fórmula la utilizaremos en los procesos que son o que transcurren a temperatura constante, que son este proceso que hay aquí, esta etapa, la etapa A, ¿vale? Aquí utilizaremos esa fórmula, o sea que presión por el volumen es igual a constante, y la utilizaremos también aquí, o sea que en la etapa, esta la vamos a llamar B, a esta la vamos a llamar C y a esta etapa D. Pues bien, también la utilizaremos aquí, en la etapa C. Presión por volumen es igual a constante. Si el proceso transcurre a presión constante, si la presión es constante, o sea, siempre vale lo mismo, esta presión la puedo pasar al otro miembro dividiendo. Entonces tendríamos R, que es un número, siempre vale 0,082, entre una presión que vale siempre lo mismo. Entonces ese cociente siempre va a valer lo mismo. O sea, va a ser una nueva constante. O lo
que es lo mismo, el cociente entre el volumen y la temperatura vale siempre lo mismo. Pues bien, pues bien, esta ley es la ley de Charles. Pues bien, y luego nos quedaría los procesos a volumen constante. Cuando el volumen es constante, yo puedo pasar ese volumen, que vale siempre lo mismo, al otro miembro, dividiendo. Entonces, esa constante R dividido por el volumen valdría siempre lo mismo. Sería una nueva constante, con lo que nos quedaría que el cociente entre la presión y la temperatura vale siempre lo mismo. Esta sería la ley de Gay-Lussac. Pues bien, aquí tenemos un proceso a presión constante. Pues utilizaré esta fórmula V partido por T igual a constante para calcular las condiciones de este estado. Aquí ya lo hemos utilizado y por último aquí también es un proceso a presión constante, con lo que utilizaremos la misma fórmula que hemos utilizado aquí, o sea que el volumen partido por la temperatura vale siempre lo mismo. Pues bien, vamos a centrarnos en el proceso A. Bien, en el proceso A, en ese proceso tenemos estas condiciones, ¿no? Este gas que está en estas condiciones y pasan a estas otras. Pues bien, en esta tenemos esta fórmula, para que aplicar esta fórmula de aquí, o sea que P sub 1 por V sub 1 es igual a P sub 2 por V sub 2. De aquí no conocemos el volumen. El volumen no se sabe, pero se puede calcular mediante la ecuación de estado de los gases ideales. Tenemos que la presión de ese gas en este estado, o sea, una atmósfera, por el volumen en este estado que no se sabe, es igual al número de moles, que es 1, por R, que es 0,082, por la temperatura, que es 273. Con lo que aquí el volumen, si realizamos esa operación, nos da un valor de 22,4. 22,4 litros. O sea que el volumen del gas aquí, lo vamos a poner aquí en este sitio, volumen sub 1 es igual a 22,4. 22,4 litros. Bueno, pues nada, seguimos utilizando esta fórmula porque ya lo conocemos todo, excepto la presión P sub 2. Sustituimos y nos queda lo siguiente: la presión en 1, o sea, una atmósfera, por el volumen en 1, que son 22,4, es igual a la presión en 2, que no se conoce, por el volumen en 2, que es el doble que el volumen inicial, o sea, 2 por 22,4. Esto y esto se va y quedaría que P sub 2, o sea, la presión en 2 sería 1 entre 2, que pasaría dividiendo, o sea, 0,5 atmósferas. Pues nada, esa sería la presión a la que se encuentra ese mol de gas aquí, al final de la etapa A. O sea que P sub 2 vale 0,5 atmósferas. Vamos con la etapa B. En la etapa B,
El proceso es un proceso isobárico, o sea, transcurre a presión constante y debemos de utilizar esta fórmula. O sea que el volumen de la etapa 2 entre la temperatura de la etapa 2 es igual al volumen en el estado 3 por la temperatura en el estado 3. Bueno, pues sustituyamos, ¿no? El volumen en 2 sería 2 por 22,4. Podemos dejarlo así o hacer la multiplicación. La temperatura en 2 sería 273. El volumen en 3 se desconoce, es lo que vamos a calcular. Y la temperatura en 3 sería 546, que es el doble, ¿no? 546. Bien, si despejamos de ahí V sub 3, sería, esto pasaría aquí multiplicando, al dividirlo por 273 daría 2, multiplicado por 2 sería 4, y 4 tendríamos que multiplicarlo por 22,4. 4 por 22,4 litros. Eso da un valor de 89,6 litros. 89,6 litros. Pues bien, ese sería el volumen aquí. El volumen en 3 sería 89,6 litros. La presión es constante, o sea, no varía. La presión en 3 vale lo mismo que en 2, o sea, 0,5 atmósferas. Bueno, seguimos y nos centramos ahora en el proceso C, en la etapa C. Bueno, en la etapa C tenemos que utilizar de nuevo la ley de Boyle. Vamos a utilizar, o vamos a escribir esta presión que la vamos a poner, esta presión la vamos a escribir aquí, para que no nos estorbe. Y vamos a seguir escribiendo aquí. Nos vamos a centrar en la etapa C. En la etapa C aplicamos la ley de Boyle, o sea que la presión en 3 por el volumen en 3 es igual a la presión en 4 por el volumen en 4. La presión en 3 vale 0,5 atmósferas. El volumen en 3 vale 89,6 litros. La presión en 4, la presión aquí, como vamos a ver, no se sabe, es lo que vamos a calcular. Y el volumen en 4 vale 2 veces el volumen en 1. O sea, que será 2 veces V sub 1, o lo que es lo mismo, 2 veces por 22,4. 2 por 22,4. Si despejamos P sub 4, nos sale el siguiente valor. Bueno, sería 0,5 por 89,6 dividido entre 2 por 22,4. Bien, esto que hay aquí, 0,5, vamos a ver. Bien, esto que hay aquí, que sería 89,4, sería entre 22,4, esto sería 4, 4 por 0,5 sería 2, 2 entre 2, 1 atmósfera. Eso sería el resultado del proceso C, ¿no? Tendría una presión P sub 4 de 1 atmósfera. Presión, volumen y la temperatura es de 546. En T sub 4 la temperatura es de 546 Kelvin. Bueno, y por último, en la etapa D, lo que conseguimos es volver al gas a su posición o a sus condiciones iniciales. Bueno, pues ya tendríamos todos
las condiciones de presión, volumen y temperatura en cada uno de los procesos. Bien, lo que nos pide ahora es que calculemos o que dibujemos más bien el diagrama presión-volumen. Bien, he representado el proceso de otra manera para abrirme un poco de hueco y dibujar el diagrama de presión-volumen, ¿no? Para representarlo. Bueno, pues entonces vamos a dibujar un sistema de ejes cartesianos. Aquí representaremos la presión en el eje de ordenadas y aquí el volumen. Presión y aquí el volumen. El volumen en litros. Bien. Entonces la presión, vemos que aquí está representado el volumen como 2 veces V1, pero lo vamos a expresar en forma numérica. El volumen es de V1 sería 22,4, o sea que serían 44,8 litros, y aquí también 44,8 litros, 44,8 litros. Bien, pues nada, la presión vemos que oscila entre una atmósfera, aquí media atmósfera, media y una, o sea que el valor máximo que hay que representar es una atmósfera. Aquí tendremos una atmósfera, repito, la presión la vamos a representar siempre en los diagramas, hay que poner las unidades en las que se representan esos valores, ¿no? Presión una atmósfera y aquí en medio tendremos 0,5. Y aquí en el eje de abscisas pues tenemos, a ver, este eje se llama eje de abscisas, que sería el eje de la X, ¿no?, de toda la vida. Y aquí este eje vertical sería el eje de ordenadas, que sería el eje de la Y, ¿no?, o de la Y. Bueno, pues entonces los valores de volumen pues oscilan entre 22,4, luego el doble, luego el cuádruple. Entonces oscilarían entre 22,4, que lo vamos a representar ahí, 22,4, y 4 veces 22,4. Este sería 2 veces 2,4, 3 veces y 4 veces 22,4, o sea 89,6. 89,6, aquí tendríamos 44,8 y este valor de aquí que no hay que representarlo, no aparece. Bueno, pues vamos a representar los valores, ¿no? Vamos a utilizar un color un poco más apagado para representar los puntos. El primer estado, este estado que hay aquí, en este estado la presión del gas es de una atmósfera, la presión es de una atmósfera y el volumen de 22,4. Tiramos hacia arriba, una atmósfera hacia acá, hasta que se cortan, y aquí tendríamos representado el primer punto, ¿vale? Ahí. Lo vamos a representar así. Ese sería el primer estado en el que se encuentra el gas. El segundo, cuando la presión es 0,5, la temperatura es de, el volumen es de 44,8. Entonces trazamos una paralela y otra vertical partiendo de 44,8 hasta que se corten, ¿no?, ambas rectas. Ahí tendríamos el segundo dato. Posteriormente tendríamos estas condiciones, o sea, cuando la presión es 0,5, el volumen es de 89,6. Entonces 0,5, 89 trazamos para allá y
a partir de 89,6 hacia arriba hasta que corte, ¿no? Ahí tendríamos otro punto. Y por último tendríamos este de aquí, que es cuando la presión es una atmósfera, el volumen es 44,8. Tiramos hacia arriba y otra a partir de una atmósfera hasta que corte. O sea que los puntos serían estos. 1, ¿vale? Este sería el estado 1. Este sería el estado 2. Este de aquí el estado 3. Y este el estado 4. Aquí estarían las presiones y los volúmenes del gas. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es ahora unir esos puntos. Partiendo de aquí, pues unimos esos dos puntos, unimos ese punto con este otro, unimos este con este y por último unimos el punto 4 con el 1 y ya tendríamos representado el diagrama presión-volumen. Suscríbete a mi canal y like la química fácil es.